compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, hola, bienvenidos a Decisiones Vitales, un espacio dedicado a la prevención del suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y cada semana te acompaño para reflexionar sobre los temas que realmente importan. En este podcast encontrarás información, herramientas y conversaciones con especialistas e invitados que nos ayudan a entender y atender lo que muchas personas viven en silencio. Juntos podemos hacer la diferencia. Recuerda seguirnos en redes sociales como Suicidología y en YouTube nos encuentras como Alex Águila Tejeda. Comparte estos episodios porque nunca sabemos a quién podemos estar ayudando. Si estás en la Ciudad de México, también puedes llamar al 55 46 31 3307 y visita nuestra página web suicidología.com.mx para más recursos e información. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Decisiones Vitales, dedicado a la prevención del suicidio y el apoyo emocional. Soy María Lewenfield, psicoterapeuta, y gracias por contactarnos. Hoy reflexionaremos sobre las contribuciones a la prevención del suicidio, un tema que nos invita a reconocer que todos podemos ser parte de la diferencia. La prevención no es tarea exclusiva de especialistas, sino un esfuerzo compartido que incluye familias, amigos, comunidades, instituciones y cada uno de nosotros. En este episodio exploraremos cómo pequeños gestos de empatía, el acceso a información confiable y el trabajo profesional coordinado puede salvar vidas. Porque una palabra, un acto de escucha o un acompañamiento oportuno puede convertirse en esa decisión vital que da esperanza. Comenzamos. Pongamos contexto. Cuando hablamos de una contribución a la prevención del suicidio desde la terapia cognitivo-conductual, nos referimos a toda acción, estrategia o intervención que reduce los factores de riesgo y fortalece los factores de protección en una persona vulnerable. Estas contribuciones pueden ir desde enseñar habilidades de afrontamiento para manejar pensamientos negativos hasta trabajar en la reestructuración cognitiva que ayuda a cambiar creencias distorsionadas sobre uno mismo y el futuro. También son contribuciones aquellas acciones comunitarias o familiares que promueven la comunicación, la detección temprana y el acceso oportuno a ayuda profesional. Nos acompaña desde Paraguay el doctor Aldo Castiglioni, médico psiquiatra, especialista en terapia cognitivo-conductual, director del desarrollo de la Red de Salud Mental y Adicciones, presidente de la Sociedad Paraguaya de Suicidología y de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras, coautor del libro El suicidio y los medios de comunicación. Bienvenido, Aldo. Gracias por la invitación, un gusto participar del programa. Hay muchas preguntas que nos hacemos respecto a lo que es la contribución desde tu formación médica. ¿Ha cambiado desde que estudiabas cómo se veía el suicidio y ahora cómo con estos avances y progresos de la ciencia, la tecnología y la medicina se ha ido, no sé si transformando, adaptando o abriendo más? ¿Cómo lo ves? Sí, ha cambiado mucho. Desde cuando yo era estudiante, eh, estaba mucho más estigmatizado. Había mucho tabú en torno a lo que es la conducta suicida. No se daba mucha información relevante para la prevención acerca de este tema, sino que al contrario, se informaba de forma sensacionalista y justamente eso es contraproducente para lo que es la prevención del suicidio. Hoy en día, afortunadamente, se habla más y se le da más importancia a este tema. En mi país, acá en Paraguay, en los últimos años sucedieron varios hechos relevantes para la prevención o por lo menos para la priorización de este tema que hoy en día se tiene en cuenta. En el 2018 se promulgó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. En el 2022 se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental. En el 2024
se lanzó la Política Nacional de Salud Mental 2024-2030 y el Plan Nacional 2024-2030, que contempla acciones orientadas a la prevención del suicidio. Y hoy en día justamente estamos en marcha hacia el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Por supuesto que transformaría, ayudaría muchísimo. Acá en México también estamos haciendo lo nuestro. Y yo quiero preguntarte, Aldo, ¿qué papel juega la psiquiatría en la detección temprana de estas conductas de riesgo suicida? Hago referencia a que normalmente la visión que tiene el médico psiquiatra respecto al suicidio ha sido más desde el punto de vista orgánico de lo que lo vemos los psicoterapeutas o psicoanalistas. La psiquiatría juega un rol muy relevante en lo que es la prevención de la conducta suicida, ya que en general los consultantes que acuden a servicios de psiquiatría, en general son consultantes que están pasando por situaciones de mayor gravedad. No necesariamente, pero sí con mucha frecuencia las personas que acuden para recibir tratamiento psiquiátrico en general son personas que están sufriendo, que la están pasando muy mal y en un porcentaje significativo están pasando por lo que es la conducta suicida, ya sea por ideación suicida, pensamientos de muerte, incluso planes suicidas. Y es muy importante para el psiquiatra estar formado en cómo detectar esto y qué hacer en el caso de que se detecte esto en la consulta. Entonces, realmente la psiquiatría tiene un rol muy relevante en lo que es la prevención del suicidio. Y sumado a ello, Aldo, pues tú tienes el plus de ser terapeuta cognitivo-conductual. Esta terapia, este enfoque, ¿cómo ayuda al paciente con riesgo suicida? Muchísimo, realmente. Un dato que me parece relevante tiene que ver con algunos estudios que se hicieron con respecto a cuáles son las condiciones clínicas que menos les gusta tratar a los profesionales de salud mental. Y se hizo un análisis, una revisión de estos estudios y se concluyó que son cuatro condiciones clínicas: la conducta suicida, el consumo problemático de sustancias, la anorexia nerviosa y la depresión crónica o recurrente de más de 10 años de evolución. Algo más interesante aún es que estos mismos estudios u otros estudios independientes trataron de evaluar cuáles eran las condiciones clínicas en las cuales los consultantes tenían menor grado de satisfacción como cliente, o sea, que estaban menos satisfechos con los tratamientos recibidos. Y la conclusión de este análisis fueron cuatro condiciones clínicas: la conducta suicida, el consumo problemático de sustancias, la anorexia nerviosa y la depresión crónica o recurrente de más de 10 años de evolución. Lo cual, pero sin embargo, otra cosa relevante es que a pesar de la gran insatisfacción de estos grupos poblacionales, eran grandes consumidores de los servicios de salud mental. O sea, seguían intentando, seguían buscando ayuda para su gran sufrimiento. El problema era que no recibían la ayuda que le satisfacía o que realmente le reducía ese nivel de sufrimiento. Y esto tiene mucha relevancia con respecto qué tienen en común estas cuatro condiciones clínicas. Y lo que tienen en común estas cuatro condiciones clínicas es que son las condiciones clínicas para las cuales existen menos tratamientos basados en evidencia y menos profesionales formados en tratamientos basados en evidencia. En general, todos nosotros, los trabajadores de salud en general, los psicólogos, los psiquiatras, eh, los médicos, nos tiende a gustar menos tratar las condiciones clínicas que no sabemos cómo o que no nos creemos muy competentes para tratarlos. Entonces, si viene un caso tan grave con una potencial consecuencia catastrófica, como una persona que acude a nuestro consultorio y que nos dice: doctor, me voy a matar o estoy pensando en matarme, eso en general
genera emociones en el terapeuta, nos genera emociones cuando nuestro paciente, nuestro consultante nos dice eso, nos comunica eso en la consulta, y principalmente si no nos sentimos lo suficientemente competentes para abordar esa situación, ya que a partir de recibir esa comunicación por parte de nuestro consultante, cada cosa que nosotros hagamos en los siguientes segundos y minutos va a ser sumamente relevante para que esa persona se quite la vida o no. Entonces, eso tiene sentido que nos mueva emocionalmente. Si nosotros estamos formados y nos formamos y sabemos qué hacer, sabemos cuál es la cronología de acciones que tenemos que realizar en ese momento, entonces nos sentimos más seguros, más competentes para ayudar a esa persona que sufre. Entonces, formarse en las terapias basadas en evidencia es algo no solamente importante, sino que creo que es necesario para todos los profesionales de salud mental. Es que mencionas ahora sí que los cuatro problemas más generales a nivel mundial. Efectivamente, fíjate que aquí en México decimos que la condición del paciente suicida es bien difícil porque es como la papa caliente. Nadie la quiere tener, ¿no? Y de hecho yo estoy lleno de pacientes porque mis colegas prefieren que sea yo quien los vea. Tiene muchas implicaciones, obviamente bien lo mencionas, emocionales, legales y sobre todo de tratamiento. La problemática también de las adicciones, pues sabemos que es un problema crónico y que no se cura. Entonces hay que estar más que nada conteniendo, ayudando. Y la anorexia nerviosa y la depresión, que normalmente yo creo que Marial estará de acuerdo también, y tú, el paciente acude ya de forma crónica, ¿no? No acude en los primeros síntomas, sino ya acude cuando el problema lo rebasó. Entonces, esto sí obviamente hace que la atención, la línea de trabajo, pues tenga que ser mucho más dirigida y práctica y rápida. En la terapia cognitivo-conductual, ¿cómo se modifican esos pensamientos automáticos de quererse quitar la vida? Ahí se enfoca en general la terapia cognitivo-conductual y hay varios modelos que encaran lo que es la conducta suicida. Eh, en primer lugar, se trata se toma a la ideación suicida, al pensamiento, como como una salida, como una forma de resolver problemas o una conducta, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos suicidas, son como una conducta que cumple una función. Y algo muy relevante en la forma de conceptualizar el caso es ir indagando en qué momento surgen esas ideas y cuál es la función que cumple. ¿Cuál es la función que cumple? En general, hay una fórmula que tiende a repetirse cuando aparece una crisis suicida, que es la aparición de un problema que genera un gran sufrimiento, no encontrar salida a ese sufrimiento y predecir que nada funcionará, la desesperanza. Entonces, al conceptualizar la ideación suicida y encontrar la función, que puede tener muchas funciones, ¿verdad? La más común es la de evitación, el suicidio es el extremo de la evitación. En general suele ser como una forma de salir del sufrimiento, de dejar de sufrir. Es la ventana que se me abre cuando ya no encuentro salida, ¿verdad? Pueden ser muchas otras funciones también, ¿verdad? Por venganza o por otros motivos, pero la más frecuente tiende a ser esto, de evitación del sufrimiento. Y el primer paso para encarar una intervención efectiva es indagar la causa, y para poder indagar realmente es muy importante la escucha. Es muy importante y cuesta principalmente con eso mismo que dijiste, ¿verdad? Es como la papa caliente que nadie quiere, entonces son muy pocos los que se forman, así como vos, que se forman en lo que es el manejo de crisis suicida y demás, y la mayoría prefiere incluso no hacerlo porque no quiere tratar, entonces es más fácil, le voy a mandar al especialista, le voy a mandar a, entonces
entre los que nos formamos en el manejo de la conducta suicida, un porcentaje muy importante de nuestros consultantes son personas con crisis suicida, justamente por este motivo, ¿verdad? Y cuando no estamos formados o cuando cuesta más, porque nos genera emociones y queremos intervenir muy rápido, sin dar tiempo a lo que es escuchar, la escucha, la evaluación, ¿verdad? Esa es una parte muy importante. No intervenir muy rápido, dejar que la persona que está sufriendo y que nos está comunicando, que está pensando en quitarse la vida, que desarrolle un poco qué es lo que está pensando al respecto, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que predice que va a pasar, qué es lo que le gustaría que pase y principalmente cuál es la función, de qué está escapando o qué es lo que piensa conseguir con esto. Y tener esa forma de escucha activa, de poder realmente dejar que la otra persona se exprese, que comente lo que está pensando, lo que está sintiendo, eh, demostrar que le estamos atendiendo con curiosidad sincera, realmente le estamos escuchando, estamos prestando atención porque nos importa el sufrimiento de esa persona y incluso reflejando lo comprendido, a ver si realmente entendemos lo que nos está tratando de transmitir antes de brindar cualquier recomendación o cualquier intervención. De hecho, una muy buena manera de regulación emocional es a través del fenómeno de procesamiento lingüístico, la regulación emocional a través del procesamiento lingüístico. Al Mm. dejar que uno hable, que se expresa acerca de lo que está sintiendo, de lo que está pasando, en general eso tiene un efecto positivo en lo que tiene que ver con la regulación emocional. Que es muy importante para esa persona que la está pasando mal y que está sufriendo en ese momento. Y una vez que logramos que esa persona nos comente, que nos cuente con detalles y nosotros atenderla con curiosidad, una vez que logramos eso, pasamos a el siguiente nivel que creo que es muy importante, el de persuadir, el de disuadir que el suicidio no es la mejor opción. Escuchamos, persuadimos y referimos. Creo que esos son los tres pasos importantes. Persuadir de que no es una buena opción y acá los terapeutas tenemos que ser muy habilidosos en resolución de problemas. Tenemos que ser capaces de entender qué es lo que le está llevando a esa persona a considerar el suicidio como una solución a su sufrimiento o al problema que le está afectando en ese momento. Y en ese momento tenemos que no darle una solución definitiva, pero sí hablar un poquitito y tratar de flexibilizar que es la única salida, que no es la única salida. Entonces, es muy útil eso, ¿verdad? Demostrar que hay otras opciones. Hay un argumento muy fuerte que tiene un impacto muy grande en esta fase, ¿verdad? Y que es que hasta hoy en día no existe evidencia alguna que nos diga que si nos quitamos la vida vamos a estar mejor que ahora. Ninguna sola Claro. evidencia. De lo que sí hay mucha evidencia es del gran daño que le vamos a hacer a las personas que nos quieren, a nuestros allegados. Entonces, no parece ser una muy buena solución. Si no sé si voy a estar mejor, puedo estar mejor, igual o peor, no lo sé, pero sí sé que le voy a hacer daño a la gente que me quiere, a la gente a la que le importa. Tampoco parece una muy buena opción seguir igual, porque la vida que estoy viviendo no la percibo como valiosa. Por eso estoy pensando en la posibilidad de deshacerme de ella. Y entonces tenemos el tercer paso, que es el de referir, que de alguna manera dar la opción del tratamiento. Mira, tenemos una opción, hay una opción ahí que la evidencia dice que tiende a funcionar. No necesariamente, no podemos garantizar al 100% que vas a dejar de pensarlo, pero definitivamente te puedo decir que es bastante probable, que es bastante probable. Yo le comentaría que yo lo veo en muchos pacientes que la estaban sufriendo mucho, que estaban pasando muy mal y que accedieron a un tratamiento y después de eso cambiaron su perspectiva, adquirieron ciertas herramientas, ciertas habilidades o empezaron a ver la vida desde otra perspectiva. Y es importante también
saber que el consultante sepa que el objetivo no es no quitarse la vida. El objetivo es querer vivir. Ese es nuestro objetivo como terapeuta. Y una persona puede percibir su vida como valiosa aún en las condiciones más desfavorables. Y eso para mí es una de las habilidades más importantes que se puede adquirir en psicoterapia. El sentido, el valor de la persona que yo quiero ser, la persona que quiero ser en el momento presente. Eso es el valor independientemente de las circunstancias y del contexto. Eso está asociado a bienestar, está asociado a reducción del sufrimiento. Entonces, gran parte de nuestro trabajo como terapeutas que trabajamos con consultantes suicidas es poder identificar valores y ayudar a esa persona a incorporar esas acciones valiosas en su vida que hagan que pueda construir una vida que valga la pena vivir. Son conceptos, visiones, pensamientos que no los ve el paciente suicida, ¿no? Sabemos los suicidólogos que el paciente tiene una visión en túnel y esta visión en túnel solo ve su problema, pero no ve salidas o soluciones. Gracias a la terapia, independientemente de la línea, del trabajo que se haga, pues obviamente se le dan opciones, como bien compartes. Y aquí la siguiente pregunta sería, dentro de la terapia cognitivo-conductual, ¿qué tanto se integra a la familia? Mucho. El contexto más cercano, la familia, los allegados, es un recurso muy valioso siempre y cuando esté disponible. Uno, uno de los principales factores de riesgo del suicidio, la muerte por suicidio, es el aislamiento real o percibido. Y en este caso, el aislamiento percibido se puede dar en personas que pasan la mayor parte del tiempo acompañados, pero se sienten solos, no tienen vínculos, no formaron vínculos estrechos, no tienen un lugar en el cual tengan la confianza suficiente para comunicar cómo se sienten, lo que le está pasando, lo que piensan. Entonces, es importante el acompañamiento, es importante de alguna manera fortalecer el apoyo social, involucrar a la familia siempre que se pueda, incluso llamarlo a la consulta, hablar con ellos, hablar con el consultante, hacer que ellos se involucren y, por un lado, también enseñarle a los familiares muchas veces, de cierta manera, acciones bien intencionadas son contraproducentes. A nosotros, cuando algo nos mueve emocionalmente, y está hablando de terapeutas formados y entrenados, eh, si nos ponemos en el lugar de personas que no son terapeutas, que no son trabajadores de la salud, es muy difícil lidiar con esta situación en particular. Yo como padre, como papá, me pongo en el lugar de una persona que recibe una comunicación suicida por parte de su hijo. Digamos que mi hijo de 14 años viene y me dice, papá, estoy pensando en quitarme la vida. Estoy pensando, quiero dejar de vivir. Eso es algo que probablemente a la mayoría de las personas le va a mover mucho emocionalmente y una forma en la que puede actuar es movilizado por el miedo, por el enojo de ese momento y por ejemplo puede reaccionar de esta manera. Uno le puede decir que sea la última vez que decís algo como eso. Vos sos una persona privilegiada, sos bueno, sos inteligente, nunca más vaya a decir algo como eso. Al dar esa respuesta, al responder de esa manera, lo que estamos haciendo es castigar la comunicación suicida. Eso es lo que estamos haciendo. Probablemente el chico no cambia su idea, no tiene menos idea, menos ganas de morir. Por eso, lo que sí cambie probablemente es que va a ser la última vez que me lo va a comentar, que me lo va a comunicar. Entonces, y
el cerebro no reconoce lo que no conoce. Es difícil saber cómo actuar si nadie me lo enseñó, si no lo sé, si no viví esa experiencia. Por eso es tan importante esto que haces con tu programa, lo de culturizar a las personas, enseñar, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ante la comunicación suicida? Es agradecer a la persona que nos está comentando, que nos está comunicando. Te agradezco porque me estás comunicando, me estás comentando esto y me apena mucho que estés pasando por esto, pero lo que ya te puedo decir es que a partir de ahora no estás solo. A partir de ahora por lo menos somos dos. Y yo te voy a acompañar de ahora en más hasta que logremos solucionar este problema. Entonces ahí estamos trabajando, por un lado estamos reforzando la comunicación suicida porque uno de los principales factores protectores es la capacidad de pedir ayuda. Entonces, es muy útil y muy importante reforzar la comunicación suicida. Entonces, agradecerle porque tiene la confianza suficiente para acudir a nosotros y comunicarnos lo que le está pasando, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Reforzamos y al mismo tiempo le hacemos saber que no está solo, que a partir de ahora nosotros le vamos a acompañar en este proceso. Sabemos que en la medida que se establezca esa confianza, esa libertad de expresión, no juzgarla, pues más fácilmente abrirá exactamente lo que siente y piensa. Siempre ha sido la recomendación, independientemente de la técnica o la terapia, explorar, ¿no? Qué ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre, es decir, más que nada preguntas al respecto, más que juicios o críticas o censuras, ¿no? Que no podía funcionar adecuadamente. La pregunta que normalmente nos hacen todos los que nos siguen, nuestros disponibles, es ¿qué estrategias preventivas se pueden aplicar para personas que aún no presentan síntomas graves o que no lo han manifestado totalmente? ¿Cómo es esa intervención primaria, diríamos? Una buena manera es, por un lado, incorporar dentro del sistema educativo el aprendizaje de habilidades socioemocionales, de habilidades psicológicas. Algo muy útil como prevención primaria justamente es la enseñanza de habilidades psicológicas y entre las habilidades psicológicas importantes tenemos la habilidad de tolerar el malestar, la habilidad de regular las emociones, la habilidad de relacionarnos de manera adecuada y efectiva con las otras personas, ser efectivos en nuestro relacionamiento interpersonal, la habilidad de poder conectarnos con el momento presente. Y acá me gustaría profundizar un poco más, porque esta es una habilidad muy importante, esta es una habilidad muy importante y que cada vez se están, de alguna manera, los modelos de psicoterapia están incorporando elementos que tienen que ver con la capacidad o el entrenamiento de conectarnos con la experiencia del momento presente. Algo que forma parte de nuestra vida indefectiblemente es el dolor emocional, el malestar psicológico, el dolor físico, forma parte de la vida, nos va a tocar de alguna manera. Esto es así. Pero si nosotros tenemos en cuenta minuto a minuto, segundo a segundo, momento a momento de nuestra vida, la mayor parte del tiempo, en general, no estamos en contacto con momentos aversivos. No estamos en contacto con eventos aversivos, estamos en contacto con eventos neutros o eventos positivos, de alguna manera, y a veces eventos aversivos, pero la mayor parte no aversivos. Sin embargo, nosotros tenemos una gran fuente de malestar con nosotros, que es la mente. Nuestra mente es una máquina de supervivencia. Nuestra mente fue muy importante en nuestro proceso evolutivo como especie. Nuestra mente es una máquina de detectar peligros, amenazas y resolver. Todo el tiempo está tratando de resolver. Algo que tiene nuestra mente es que tiene la capacidad de ponernos en contacto simbólico con eventos aversivos que no están inmediatamente presentes, que están en el pasado o que están en el futuro. O siempre está evaluando que el presente podría ser mejor de lo que es. Y hay una frase de Kelly Wilson
que refleja muy bien a la mente como fuente de sufrimiento y que dice así: sufrimos acerca de que hemos sufrido en el pasado y sufrimos acerca de lo que podríamos sufrir en el futuro. Sin importar dónde estemos, hay otro lugar que es mejor. Hay un antes al que me gustaría regresar o un después al que querríamos adelantarnos. Y si ahora mismo es perfecto, nos preocupamos de que no durará. La capacidad de conectarse con el momento presente implica darme cuenta que mi mente está ahí tratando de detectar amenazas, peligros y resolver, y tomarlo simplemente como un proceso mental, como un pensamiento, no como un reflejo de la realidad, y traer la atención nuevamente a la experiencia del momento presente y vivirlo tal y como se presenta, sin juzgar. Parece simple, pero no es fácil. Y hay entrenamiento para esto y es muy útil para sufrir menos y para ser más efectivo en la construcción de esa vida que me gustaría vivir, que nos gustaría vivir. Y hay una habilidad psicológica, siguiendo con las habilidades psicológicas, hay una habilidad psicológica que es considerada la más relevante en lo que tiene que ver con conducta suicida, que es la habilidad de resolución de problemas. La capacidad de resolver problemas que todos nosotros tenemos desarrollado en mayor o en menor medida. Esta habilidad de resolución de problemas es una habilidad psicológica que se utiliza cuando nos enfrentamos ante una situación adversa, ante un obstáculo, ante un problema que se presenta en nuestra vida. En nuestra mente se abre un abanico de opciones que podríamos eh, desplegar, implementar para poder sortear esa dificultad o ese problema. Cuando nosotros presentamos un déficit en esta habilidad en particular o en esta habilidad en algún contexto de la vida, en general no se abren un abanico de opciones. Y cuando esto no ocurre, tendemos a responder ante la aparición de un problema con alta emoción expresada, con alta expresión emocional. Escalamos mucho en lo que tiene que ver con el enojo, la tristeza, la vergüenza, los celos, en alguna emoción displacentera y no encontramos esa salida y es ahí cuando se abre a lo lejos esa ventana o esa puerta, está allá a lo lejos que dice, ¿y si me suicido? ¿Y si me mato? A lo lejos, no cerca. Pero cuando se abre, cuando escucho eso, cuando se abre, pasa algo. Siento un cierto alivio. Siento un cierto alivio porque parece que si nada más funciona, hay una puerta allá a lo lejos que tengo disponible, ¿verdad? Ese alivio refuerza ese tipo de pensamiento y hace que en situaciones similares nuevamente se presente ese tipo de pensamiento, lo cual incrementa mucho el riesgo, principalmente si aparece cuando estoy más vulnerable que lo normal, ¿verdad? Entonces, es importante que los terapeutas puedan de cierta manera identificar en qué situaciones se da, cómo, y tener esa capacidad de disuadir de que no es una buena opción, de que no es la mejor opción. Entonces, es importante conocer esto, es importante estamos hablando de la estrategia de prevención. Entonces, estas habilidades psicológicas se pueden entrenar, se pueden incrementar y de cierta manera son muy útiles para lidiar con las diferentes situaciones adversas de la vida y no considerar el suicidio como una opción, como una solución. Fíjate que aquí en Decisiones Vitales damos siempre información importante y para ello Mariale nos brinda recomendaciones sobre este tema. Adelante, Mariale. Así es, Alejandro. Y les recuerdo que compartan este podcast en sus redes sociales, ya que es de interés general y puede ayudarlos. Bueno, pues quisiera recomendarles, aquí en México tenemos el programa de Diálogos en Confianza y justamente han dedicado dos programas a la prevención del suicidio. Estos se pueden encontrar en YouTube y el nombre de estos programas es Atención al Pensamiento Suicida
y el otro se llama Prevención del Suicidio, ¿no? Y son dos episodios enfocados justamente a la prevención y orientación a familias y cuidadores para pues la prevención del suicidio. Los encuentran en YouTube en el canal 11. Y quisiera recomendarles libros, Alejandro, pues tenemos tu libro, el de Suicidio, la última decisión, por aquí lo tengo, a ver si se ve, ¿no? Y bueno, pues justamente en este libro el doctor Alejandro Águila, ¿no? Nos habla sobre pues ciertos capítulos que nos ayudan a la prevención del suicidio, a quitar ciertos mitos, realidades, ¿no? Y a darnos pues más información al respecto. Y también quisiera recomendarles, aquí en México tenemos una guía práctica de la prevención del suicidio, así la encuentran, esta la pueden encontrar en Amazon, y es una guía operativa en español con enfoque práctico para detectores y guardianes. Y pues hasta aquí por el momento. Para más recomendaciones, síganme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Muchísimas gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro que serán del interés de nuestros disponibles. Y yo también les deseo compartir un excelente libro que está escrito por el doctor Aldo Castiglioni y el doctor Sergio Pérez Barrero, nuestro maestro, amigo, mentor. Y es un libro que abre estas posibilidades de conocer la forma adecuada de un reporte, un informe por parte de los medios de comunicación y cómo la sociedad y las familias recibimos esta información. Yo quiero que la gente sepa todo lo que tú has contribuido en tu país, Paraguay, para la prevención del suicidio y lo importante de lo que estás haciendo el día de hoy, si nos deseas compartir. Nosotros ahora me toca estar en la Dirección Nacional de Salud Mental y estamos trabajando en crear una verdadera red de salud mental. En el 2022 se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, en el 2024 se lanzó el Manual Organizacional de la Red de Salud Mental y Adicciones, que de cierta manera en ese manual se encuentran todos los dispositivos a ser creados para realmente acercar los servicios de salud mental a las personas en su territorio, en su comunidad, y no solamente tener en cuenta la atención, sino también abordar aspectos que tienen que ver con la prevención, con la promoción, con la rehabilitación. El dispositivo central de la red de salud mental son los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Y también en la actualidad que estamos trabajando en un plan nacional de prevención del suicidio en mi país, preocupa mucho porque la cantidad de suicidios va en aumento en los últimos 20 años, año a año, y principalmente en la población joven y lastimosamente en la población adolescente también. Entonces, hoy en día, afortunadamente, se le está dando más importancia, más visibilización a esto y ojalá que este plan y estas estrategias que se van a desarrollar e implementar, ojalá que tengan un impacto positivo. Sabemos que así será exactamente todas las contribuciones para mejorar la salud mental, prevenir el suicidio, siempre va a ser una contribución en beneficio de la humanidad. Nosotros el 10 de septiembre ya vamos a tener nuestro sexto maratón virtual para la prevención del suicidio. Queremos invitarte a ti, a los disponibles y al público en general, porque siempre aportamos temas novedosos, invitados especiales y con esa intención de que la gente amplíe su información respecto al suicidio y su prevención. Y es un buen ejercicio que hacemos por varias horas y aprovechar pues para que Mariale nos comparta ese tema que va a exponer magistralmente. Sí, y pues sí, justo los invitamos porque pues ya sería mañana, 10 de septiembre, y pues para que nos vean tanto en YouTube como en Facebook Live, y pues vamos a tener varios temas de interés general. Yo voy a dar lo de el suicidio en gemelos, ¿y qué otros temas vamos a tener, Alex? Muchos muy padres, muy interesantes. Vamos a hablar exactamente de contribuciones que se están haciendo, estimado Aldo, en Guatemala. Hay una asociación de unos padres que también perdieron a su hijo por suicidio. Se llama Aleta Amarilla.
y ellos van a hablar exactamente de lo que hicieron con esta fundación, cómo están contribuyendo. Pues había muy poco, casi nada en Guatemala, entonces lo que ellos aportan es de gran peso para hacer prevención, en donde, como bien lo dices, en todos los países de Centro y Sudamérica se ha incrementado enormemente el fenómeno del suicidio, sobre todo en jóvenes. También otro tema y es el suicidio en animales. Va a estar con nosotros un veterinario que nos va a explicar exactamente los pros y los contras, las aportaciones científicas, no científicas, respecto a, bueno, si es que los animales también tienen esta decisión biológica, bioquímica, ambiental o emocional. Va a estar bueno el programa, creo que son contribuciones por temas que no habíamos tocado anteriormente. Y bueno, también hablaremos de la especialidad en suicidología clínica que se abrió este mes y vamos a tener a los maestros que contribuyeron para la formación de toda esta especialidad, qué temas se tocaron, por qué la necesidad de tener una preparación más especializada para la atención del paciente suicida, con todas las contribuciones que se tienen de diversas enfoques, teorías y técnicas. La idea es tener especialistas ya para la atención directamente con pacientes y vamos a tener también el testimonio de los pacientes. Entonces, como ves, es un programa bastante interesante con temas novedosos y esperamos nos acompañen. Aldo, ¿dónde pueden contactarte? Pueden seguirme en las redes, en Instagram, dr.aldocastiglioni, y los que lo deseen pueden escribirme al correo draldomcastiglioni@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos por estar con nosotros en Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos con apertura y sensibilidad sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental. Hoy queremos reconocer que la prevención no depende de una sola acción, sino de la suma de muchas contribuciones, desde los avances en la medicina, la psicoterapia, hasta el acompañamiento de las familias, la comunidad y cada gesto de empatía que ofrecemos a los demás. La terapia cognitivo-conductual, la investigación clínica y los programas de apoyo emocional son ejemplos de cómo la ciencia y la humanidad se unen para salvar vidas. Cada herramienta, cada palabra, cada aliento, cada intervención temprana se convierte en una oportunidad para abrir caminos hacia la esperanza. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y te invito a seguir explorando estas aportaciones con nosotros. En suicidología.com.mx encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos diseñados para fortalecer la prevención y brindar recursos a quienes lo necesitan. Recuerda, pedir ayuda y dar ayuda es una decisión vital. Entre todos podemos construir una red de apoyo y de esperanza. Gracias por ser parte de este movimiento de vida y hasta la próxima.